Después de que mi esposo falleció, mi nuera me echó de la casa. Durante la reunión por la herencia, me lanzó una taza de café y me dijo, ¿disfrutando de tu nueva vida con los perros callejeros? Pero cuando el abogado leyó mi patrimonio neto, se quedó helada. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Jamás imaginé que a mis 66 años estaría sin hogar. Pero ahí estaba, de pie en el porche de lo que había sido mi casa durante 38 años, con una sola maleta en la mano, mientras mi nuera, Susan, arrojaba mis cosas al césped como si fuera una vagabunda. No puedes hacer esto, Susan, le dije, con un hilo de voz. Me temblaban las manos, aunque no sabía si era por el aire frío de noviembre o por el impacto de lo que estaba ocurriendo. Esta también es mi casa. Susan se giró hacia mí, con sus manos perfectamente cuidadas en la cintura. Llevaba uno de esos conjuntos de yoga carísimos, más caros que mi presupuesto mensual de comida. Su cabello rubio, recogido en una coleta perfectamente despeinada, seguramente había tardado 1 hora en arreglárselo con su estilista. Era tu casa, Bessie, dijo, marcando cada palabra como si hablara con una niña. Harold ya no está, y yo no dirijo una fundación para mujeres mayores que no pueden cuidarse solas. Los vecinos empezaban a asomarse. La señora Peterson, de al lado, fingía regar unas flores que llevaban muertas semanas, estirando el cuello para ver mejor. Los Johnson, al otro lado de la calle, ni siquiera disimulaban, estaban en sus escalones, murmurando entre ellos. Yo cuidé de Harold durante 42 años, dije, con la voz cada vez más firme, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. Crié a tu esposo. Ayudé a criar a tus hijos. Esta casa está llena de mi vida. Susan se echó a reír. Una risa fría, que me revolvió el estómago. ¿Tu vida, Bessie? Seamos sinceras. Llevas años siendo un lastre. Harold te mantenía. Y ahora que él no está, yo no voy a seguir con lo que él dejó. Fue entonces cuando mi nieto Tommy apareció desde la parte trasera, arrastrando mi vieja mecedora. La misma silla donde arrullé a Harold Jr. cuando era bebé. Donde pasé tantas noches consolándolo por sus pesadillas. Donde lo esperaba despierta en su adolescencia. ¿Dónde pongo esto, mamá?, preguntó Tommy, sin mirarme siquiera. Pila de la venta de garaje, respondió Susan sin dudar. Casi todo esto no vale la pena conservarlo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era el corazón. Ese ya venía agrietado desde el funeral de Harold, hacía apenas 3 semanas. Era algo más profundo. Algo que me había mantenido entera todos estos años. Esa silla era de mi madre, dije, dando un paso hacia Tommy. Por favor. Es lo único que me queda de ella. Susan se interpuso entre los dos, con el rostro tenso de fastidio. Todo lo que hay en esta casa ahora me pertenece. Bessie. Harold se lo dejó a su hijo, y su hijo me lo dejó a mí. Tú no tienes derecho a elegir qué te llevas. Yo ayudé a pagar esta casa, solté, sin poder detener las palabras. Trabajé en 2 empleos mientras Harold estudiaba de noche. Limpié casas ajenas para poder pagar la hipoteca. Y Harold seguro que lo agradeció, dijo Susan, fingiendo compasión. Pero eso fue hace décadas. ¿Qué has aportado últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una factura? ¿O que hiciste algo que no fuera ocupar espacio y comerte nuestra comida? La verdad era que hacía años que no contribuía económicamente. Harold me había pedido que dejara de trabajar cuando le ascendieron en la aseguradora. Un hombre debe mantener a su esposa, decía. Así que me dediqué a cuidar el hogar, a criar a nuestro hijo, a ser la esposa perfecta. Y sí, había aportado. Cociné cada comida, limpié cada rincón, lavé cada prenda. Cuidé de Harold durante su diabetes, su hipertensión, sus problemas del corazón. Lo llevé a todas sus citas médicas, recogí cada receta, me aseguré de que tomara sus medicamentos. Pero nada de eso parecía importar ahora. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Susan se encogió de hombros. Hay una residencia de ancianos como a 20 minutos de aquí. Bastante económica. O algún motel de esos de larga estancia, hasta que resuelvas tu vida. Estoy segura de que con tu experiencia, algo podrás hacer. Dijo experiencia como si fuera una palabra sucia.
Mi nieta Lisa salió de la casa con una caja llena de mis fotografías. Por un momento creí que venía a traérmelas, pero la dejó junto a los cubos de basura. Lisa, cariño, dije, extendiendo la mano. Ahí están fotos de tu papá cuando era pequeño. Fotos tuyas y de Tommy cuando eran bebés. Lisa me miró, luego a su madre. Mamá dice que hay que mirar al futuro, no vivir en el pasado. Fue como una bofetada. Lisa había pasado horas conmigo mirando esos álbumes, escuchando historias de la infancia de su padre, aprendiendo nuestra historia familiar. Y ahora lo tiraba todo como si no valiera nada. Tienes hasta el atardecer para recoger tus cosas, dijo Susan, mirando su Apple Watch. Después de eso, lo que quede será donado o tirado. Miré los restos dispersos de mi vida. Ropa en bolsas de basura, libros que había leído 100 veces, figuritas de cerámica que había coleccionado durante años. Todo lo que era yo, esparcido como los restos de una tormenta. Por favor, supliqué una vez más. Déjame quedarme hasta que encuentre un lugar. No molestaré. Me quedaré en la habitación de invitados. Puedo ayudar con las tareas. Yo. No, la voz de Susan fue tajante. Ya hablé con una inmobiliaria para poner esta casa en venta. Es demasiado grande para los niños y para mí. Vamos a buscar algo más pequeño. Tal vez con piscina. Iba a vender la casa. La casa donde Harold y yo habíamos traído a nuestro hijo recién nacido. Donde habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios, navidades. Donde Harold murió en su cama, hace apenas 3 semanas, mientras yo le sostenía la mano. El camión de mudanza se detuvo frente a la acera y el rostro de Susan se iluminó con alivio. Justo a tiempo, dijo a los operarios. Todo lo que está en el césped va al trastero número 47. Ahora les doy la dirección. Entonces lo entendí. Todo esto había sido planeado. Susan no había decidido esa mañana echarme. Ya lo había preparado todo. Había alquilado el trastero, contratado los mudanceros, quizá ya tenía hasta la inmobiliaria apalabrada. Solo estaba esperando a que Harold muriera para deshacerse de mí. Mientras cargaban mis cosas al camión, me sentí como un fantasma viendo cómo borraban mi vida. Los vecinos seguían mirando. Algunos negaban con la cabeza, pero ninguno se acercó a ayudar. Finalmente, la señora Peterson se acercó, con el rostro lleno de compasión. Bessie, querida, si hay algo que pueda hacer. Estará bien, interrumpió Susan antes de que pudiera responder. Bessie es más fuerte de lo que parece, ¿verdad, Bessie? No confiaba en mi voz. Si decía una palabra, temía que empezara a gritar o a derrumbarme por completo. Cuando el camión se fue, Susan me entregó una tarjeta. Ahí está la dirección del trastero. Tienes 30 días para decidir qué hacer con tus cosas antes de que empiecen a cobrar mensualidades. 30 días. 66 años de vida reducidos a 30 días en un trastero. Susan se giró para entrar en la casa. Mi casa. La casa que ya no era mía. Se detuvo un instante y me miró. Ah, y Bessie, no vuelvas por aquí a molestar a los niños. Necesitan estabilidad, no que les recuerden viejos tiempos tristes. La puerta se cerró con una firmeza que me retumbó en el pecho. Me quedé de pie en la acera, con la maleta en la mano, viendo cómo se encendían las luces en las ventanas de la casa donde había vivido casi toda mi vida adulta. Por primera vez desde el funeral de Harold, empecé a llorar. No esas lágrimas dignas del cementerio, sino sollozos feos, desesperados, que me sacudían entera. No tenía a dónde ir, ni a quién llamar, y apenas $300 en mi cuenta. Pero mientras la oscuridad caía, una frase de Susan resonaba en mi cabeza. ¿Qué has contribuido últimamente? Si supiera la verdad sobre todo lo que he aportado. Si tan solo supiera el secreto que he guardado, incluso de Harold. Estaba a punto de descubrir que subestimar a Bessie Morrison sería el mayor error de su vida. Yo fui quien lo ayudó con sus deberes, quien lo escuchó practicar el saxofón, quien lo sostuvo en brazos cuando su primera novia le rompió el corazón. ¿Dónde estaba Harold Jr. ahora? Susan decía que estaba ocupado con el trabajo, viajando por su empleo en ventas. Pero no había sabido nada de él desde el funeral. Mi propio hijo, y había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera nacido. Era jueves por la tarde, y yo estaba sentada en el estacionamiento del motel,
intentando reunir el valor para entrar y enfrentar otra noche sola, cuando un coche familiar se detuvo junto a mí. Era la señora Henderson, la hermana de Harold. No la había visto desde el funeral, y por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez venía a ayudar. Tal vez aún quedaba alguien en la familia que se preocupara. Bessie, dijo al bajarse del coche. Me enteré de lo que pasó. Ay, Margaret, dije poniéndome de pie demasiado rápido, sintiendo un mareo por el movimiento brusco. Qué alegría verte. Pero el rostro de Margaret no mostraba calidez. Si acaso, parecía incómoda, como si estuviera allí por compromiso, no por cariño. Quería hablar contigo sobre las cosas de Harold, dijo sin devolverme la sonrisa. Susan mencionó que te llevaste algunos objetos que pertenecían a la familia. Sentí como se me hundía el corazón. Solo tomé lo que era mío, Margaret. Mi ropa, mis cosas personales. Dejé todo lo demás. Susan dice que te llevaste el reloj de Harold, el que era de nuestro padre. El calor me subió a la cara. Harold me dio ese reloj en nuestro 20º aniversario. Me dijo que quería que tuviera algo para recordarlo a él, y a su padre. Margaret negó con la cabeza. Ese reloj debe quedarse en la familia, Bessie. Debería pasar a Harold Jr., o tal vez a Tommy cuando sea mayor. Yo soy familia, dije. Pero incluso para mis propios oídos, sonó débil. Somos familia, corrigió Margaret con suavidad. Harold ya no está. Y Susan es la madre de los niños. Ella es quien toma las decisiones por la familia. La miré. A esa mujer que había sido mi cuñada por más de 40 años. Con quien había compartido navidades, cumpleaños, vacaciones familiares. Y en sus ojos vi el mismo desprecio que había sentido en todos los demás. Ya no era parte de la familia. Era solo un resto de la primera vida de Harold. Está bien, susurré. Le daré el reloj. Margaret pareció aliviada. Creo que es lo mejor. Susan también mencionó algunas joyas que podrían haber sido de la madre de Harold. Tal vez podríamos revisar juntas tus cosas para asegurarnos de que todo termine en el lugar correcto. ¿El lugar correcto? Al parecer, no conmigo. Pasamos la siguiente hora en mi pequeña habitación del motel, revisando las pocas pertenencias que había logrado rescatar. Margaret se llevó el reloj de Harold, los pendientes de perlas de su madre e incluso un pequeño jarrón de cerámica que había sido un regalo de bodas de la tía de Harold. Lo entiendes, ¿verdad, Bessie? Dijo mientras empaquetaba las cosas en una caja. Estos objetos tienen valor sentimental para la familia. Asentí, aunque lo que quería era gritar que también tenían valor sentimental para mí. Que yo era quien había pulido ese reloj cada semana durante 26 años. Que yo había llevado esos pendientes a cada evento importante de la familia. Que fui yo quien había envuelto y desempaquetado ese jarrón con cuidado en 3 mudanzas distintas. Cuando Margaret se fue, me senté en la cama del motel y miré lo que quedaba de mi vida. Unas pocas mudas de ropa, algunos productos de aseo personal, un puñado de fotografías que Susan no se había molestado en tirar. Eso era todo. Todo lo que tenía para mostrar tras 66 años de vida. Tomé una de las fotografías. Harold y yo, el día de nuestra boda. Ambos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Recordé ese día como si fuera ayer. Como Harold me susurró "Te amo" mientras bailábamos nuestra primera canción. Como su madre lloraba de felicidad al darme la bienvenida a la familia. Como su padre me estrechó la mano y me dijo que yo era perfecta para su hijo. Ahora Harold se había ido, su madre también, su padre también, y yo era solo una extraña en un motel, sin lugar en la familia que había ayudado a construir. Esa noche llamé al trastero para preguntar por mis cosas. La mujer que me atendió sonaba fría y profesional. Sus 30 días están por terminar, señora Morrison. Si no hace los arreglos de pago, tendremos que disponer de sus pertenencias. ¿Disponer de ellas? Como si fueran basura. ¿Cuánto cuesta mantener la unidad por un mes más? Pregunté. $150, más cargos por retraso. Tenía $87 en mi cuenta. La llamaré de vuelta, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me recosté en la incómoda cama del motel, mirando la mancha de humedad en el techo, preguntándome cómo había llegado mi vida a esto. Hacía 3 meses era la esposa de Harold Morrison,
Vivía en una casa hermosa, rodeada de familia, respetada en mi comunidad. Ahora no era nadie, sin nada, sin ningún lugar a donde ir. Pero mientras me quedaba dormida, mi mano fue instintivamente hacia el pequeño relicario que llevaba al cuello, la única joya que logré mantener fuera del inventario de Margaret. Dentro había una foto de mi madre, y envuelta junto a la imagen, algo más. Algo que ni Susan, ni Margaret, ni siquiera Harold habían sabido nunca, la llave de una caja de seguridad. Mañana, visitaría esa caja por primera vez en 20 años. Y Susan Morrison estaba a punto de descubrir que había cometido el mayor error de su vida. El First National Bank lucía igual que hace 20 años, con sus suelos de mármol y techos altos que hacían resonar cada paso. Me senté en la sala de espera, sujetando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, mientras una joven empleada verificaba mi identidad y traía la caja de seguridad que no tocaba desde 1983. Me temblaban las manos al introducir la llave. Por un momento, dudé. Tal vez lo había imaginado todo. Tal vez la joven asustada que abrió esa cuenta hacía 40 años se había engañado a sí misma sobre lo que estaba construyendo. Pero cuando la puerta de metal se abrió, todo estaba exactamente como lo había dejado. Pilas de documentos cuidadosamente organizados y envueltos en bolsas de plástico para protegerlos del tiempo. Certificados de acciones, escrituras de propiedad, estados de cuentas de bancos que Harold jamás conoció, y debajo de todo, un grueso diario de cuero donde había registrado cada transacción, cada inversión, cada paso meticuloso para construir algo que solo me perteneciera a mí. Tomé el diario con las manos temblorosas y abrí la primera página, escrita con la letra meticulosa de mi juventud. 15 de enero de 1963. Harold cree que estoy tomando clases de costura los martes por la tarde. En realidad, trabajo como contadora en la tienda de la señora Patterson. $15 a la semana. No es mucho, pero son míos. Leer esas palabras me lo devolvió todo. El miedo, el secreto, la planificación meticulosa que definió mi vida por décadas. Harold no era un mal hombre, pero era un hombre de su época. Creía firmemente que las esposas no debían trabajar, que el deber del hombre era proveer y el de la mujer, cuidar el hogar. Cuando mencioné que quería un trabajo a medio tiempo, al inicio del matrimonio, se sintió herido de verdad. ¿Estás diciendo que no puedo cuidar de mi propia familia?, preguntó. Y la expresión en sus ojos me bastó para dejar el tema. Pero nunca olvidé el miedo que sentí durante el breve periodo en que Harold estuvo desempleado en 1962. Sobrevivimos 3 meses con ahorros y préstamos pequeños de mi padre. Pasaba las noches en vela, aterrada de perderlo todo. Ahí decidí que necesitaba algo propio. Algo que pudiera protegernos si Harold volvía a quedarse sin empleo. Empecé de a poco. El trabajo contable en la tienda de la señora Patterson, diciéndole a Harold que estaba aprendiendo a coser. Luego un empleo los fines de semana haciendo inventario en la ferretería, diciéndole que iba a visitar a mi hermana. Cada dólar que ganaba iba a una cuenta separada en un banco distinto, uno que Harold no conocía. Pasé las páginas de mi diario, siguiendo el progreso silencioso de mi vida financiera secreta. En 1965 usé mis ahorros para comprar un pequeño dúplex en una zona deteriorada de la ciudad. Nada lujoso, pero el alquiler de ambas unidades cubría con creces la hipoteca. Harold nunca preguntó de dónde salía el dinero extra para las compras. Estaba feliz de tener una esposa que sabía administrar. Para 1970 ya tenía 3 propiedades en alquiler. En 1975 empecé a diversificar en acciones, pasando mis tardes de costura en la biblioteca, aprendiendo sobre inversiones con revistas financieras e informes anuales. Harold llegaba a casa y me veía leyendo Better Homes and Gardens, sin saber que había pasado la tarde analizando rendimientos por dividendo y relaciones precio-beneficio. «Eres tan afortunada, Bessie», decía a menudo. «No tienes que preocuparte por todo ese estrés financiero. Solo puedes enfocarte en hacer de nuestro hogar un lugar bonito». Si tan solo hubiera sabido que mientras él se preocupaba por su modesto salario y su pensión, yo estaba construyendo en silencio un portafolio que lo habría dejado sin palabras. El joven banquero carraspeó suavemente. «¿Está todo bien, señora Morrison?» Me di cuenta de que había estado sentada allí 20 minutos, perdida en recuerdos. «Sí, estoy bien. ¿Podría dejarme sola un momento con la caja, por favor?» Cuando se fue, saqué los estados de cuenta más recientes,
los que había evitado mirar desde la muerte de Harold. Me había concentrado tanto en ser la viuda afligida, en ser lo que todos esperaban, que había ignorado el imperio financiero que pasé 40 años construyendo. Los números me marearon. Mi portafolio de acciones, administrado por una corredora que solo me conocía como B. Morrison, valía 2,3 millones. Las propiedades inmobiliarias, ya 8 en distintas fases de apreciación, estaban valoradas en otros 3,1 millones. Y las inversiones en pequeños negocios que había respaldado en silencio, ahora valían más de lo que podía entender. Según el último estado de cuenta, mi patrimonio neto total era de 8,7 millones de dólares. Me quedé mirando la cifra hasta que se volvió borrosa. 8,7 millones. Más de lo que Harold ganó en toda su vida. Más de lo que Susan vería jamás, aunque se gastara hasta el último centavo del seguro y la pensión de Harold. Y me había echado como si no valiera nada. Pensé en las últimas 3 semanas. En las noches sin dormir en ese horrible motel, preguntándome cómo compraría comida. En la humillación de comer almuerzos gratuitos en el centro de mayores. En la expresión de lástima de Margaret al llevarse mis últimas pertenencias. Todo eso, mientras yo valía casi 9 millones. ¿Por qué lo había mantenido en secreto tanto tiempo? Al principio, por proteger el orgullo de Harold. Él creía que un hombre debía mantener a su esposa, y yo lo amaba demasiado para hacerlo sentir menos. Después, se volvió hábito. Una parte de mí. Y si soy sincera, siempre hubo una pequeña parte de mí que disfrutó del secreto. En un mundo donde se esperaba que fuera débil y dependiente, yo construí algo poderoso y autónomo. Fue mi rebelión silenciosa. Mi forma de demostrarme que yo era más que la esposa de Harold Morrison. Pero ese secreto me había costado todo. Como Harold nunca supo de mi riqueza, nunca pensó en dejarme nada más allá de la casa en su testamento. Y como su hijo heredó todo, ahora Susan controlaba lo que creía era todo el legado financiero de la familia. No tenía idea de que la verdadera fortuna estaba en manos de la mujer a la que había echado como basura. Saqué mi teléfono y llamé a mi asesora financiera, Patricia, con quien trabajaba desde hacía 15 años pero nunca había conocido en persona. Señora Morrison, dijo su voz cálida y profesional. Lamento mucho la pérdida de su esposo. Envié flores al funeral, pero no estaba segura de si las recibió. Gracias, Patricia. Fueron preciosas. Hice una pausa, reuniendo valor. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Respiré hondo. Quiero liquidar algunas inversiones. Voy a necesitar acceso rápido a efectivo. ¿De cuánto estamos hablando? Miré alrededor del pequeño cuarto de seguridad del banco, recordando el rostro altivo de Susan mientras arrojaba mis cosas al césped. Recordando cómo se rió cuando le dije que esa casa tenía mi vida dentro. Pensando en sus publicaciones en redes sociales sobre nuevos comienzos y energías negativas. 2 millones, para empezar, dije. Tengo algunas compras que hacer. Hubo una pausa. Es una suma considerable, señora Morrison. ¿Puedo preguntar qué tiene en mente? Quiero asegurarme de estructurar todo de la forma más eficiente posible en términos fiscales. Y por primera vez en semanas, sonreí. Voy a comprar una casa, Patricia. Una muy específica. Después de colgar, me quedé una hora más en la cámara de seguridad del banco, revisando cada documento, cada extracto, cada prueba de la vida que había construido en secreto. Algunas inversiones habían rendido mucho más de lo que jamás soñé. Una pequeña empresa de tecnología en la que había invertido a principios de los 90 ahora valía más que mi antigua casa. Un local comercial que compré por impulso había triplicado su valor cuando construyeron un centro comercial cerca. Fui brillante. Fui cuidadosa. Fui paciente. Todo lo que Susan creía saber sobre mí. Estaba equivocado. Cuando por fin salí del banco, me sentía distinta. No solo por el dinero, aunque eso ayudaba. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentía yo misma otra vez. No la viuda indefensa a la que todos miraban con lástima. No la carga que Susan había desechado. Sino Bessie Morrison, la mujer que había construido un imperio en silencio mientras todos a su alrededor pensaban que solo era una ama de casa. Conduje hasta la biblioteca pública y pasé la tarde revisando registros de propiedad y listados inmobiliarios. Para cuando salí,
Ya tenía un plan. Susan pensaba que había ganado al echarme de la casa. Creía que se había librado del lastre, que había despejado el camino hacia su herencia, que había asegurado el futuro de sus hijos. No tenía ni idea de que ese lastre estaba a punto de comprar el suelo que pisaba. A la mañana siguiente llamé a la inmobiliaria de Susan. Según el anuncio que encontré en línea, pedía $485.000 por la casa. La casa que yo ayudé a pagar. Donde crié a mi hijo. Donde viví 40 años de mi vida. Quiero hacer una oferta, le dije a la agente. Pago en efectivo, sin condiciones. Puedo cerrar la operación en 2 semanas. La agente sonaba emocionada. Maravilloso. ¿Qué precio tiene en mente? Pensé en el rostro de Susan cuando me llamó carga muerta. En cómo le dijo a los vecinos que no podía valerme por mí misma. En sus publicaciones celebrando mi ausencia. 550.000, dije. 65.000 por encima del precio. En efectivo. Era hora de que Susan aprendiera que subestimó a la mujer equivocada. Debió recibir la llamada de su agente alrededor del mediodía del viernes. Lo sé porque a las 12:47 del mediodía, mi teléfono comenzó a sonar con un número que había bloqueado semanas atrás. No respondí. Las llamadas continuaron. 7 veces en 10 minutos. Luego empezaron los mensajes. ¿Quién está tratando de comprar mi casa? Bessie, sé que eres tú. Llámame ahora mismo o llamo a la policía. Dejé el teléfono a un lado y seguí empacando. Después de 3 semanas en el Sunset Motel, me estaba mudando a un apartamento amueblado en el centro. Nada lujoso, pero limpio y respetable mientras se concretaba la compra de la casa. Ya había firmado el contrato de alquiler y pagado 6 meses por adelantado. Me encantó ver cómo la actitud del encargado del edificio cambió en cuanto vio el dinero en efectivo, en lugar de hacerme rellenar formularios de crédito. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un buzón de voz de Harold Jr. La primera vez que escuchaba a mi propio hijo desde el funeral. Mamá, Susan dice que alguien quiere comprar la casa con una oferta en efectivo muy por encima del precio. Cree que tú estás involucrada, lo cual es una locura porque, bueno, ya sabes. Pero está muy alterada y los niños están confundidos. ¿Puedes llamarla y decirle que no eres tú? Está volviéndonos locos a todos. Casi me eché a reír. Ni mi propio hijo podía imaginar que yo tuviera acceso a ese tipo de dinero. Para él, yo seguía siendo la viuda desvalida que vivía de la generosidad de su padre. En lugar de devolver la llamada, fui a la oficina inmobiliaria y me reuní con la agente de Susan, una mujer alegre llamada Janet que no tenía idea de que estaba en medio de una guerra familiar. Señora Morrison, dijo Janet al revisar los papeles. Lo siento, pero tiene el mismo apellido que la vendedora. ¿Son familia? Soy la viuda de Harold Morrison, respondí con calma. Esa casa era de mi esposo. La expresión de Janet cambió a una mezcla de confusión y preocupación. Vaya, creo que aquí hay un malentendido. La señora Susan Morrison es la que está vendiendo la propiedad. La heredó de su difunto esposo. Ese era mi hijo, expliqué. Él la heredó de su padre, mi esposo. Pero Susan es libre de venderla. Yo solo estoy interesada en comprarla como inversión. La mentira salió con naturalidad. Llevaba 40 años practicando cómo ocultar la verdad. Janet hojeó sus archivos, visiblemente incómoda. Bueno, su oferta es muy atractiva. La señora Morrison, Susan Morrison, esperaba obtener el precio de lista, pero 50.000 por encima es bastante generoso. ¿Puedo preguntar por qué le interesa esta propiedad en particular? Le regalé mi sonrisa más inocente. Tiene valor sentimental. El lunes por la mañana, Janet me llamó para decirme que Susan había aceptado mi oferta. Al parecer, también había exigido saber quién era la compradora. Y cuando Janet le dijo que era la viuda de Harold Morrison, hubo, en palabras diplomáticas de Janet, una reacción considerable. Parecía muy sorprendida, dijo Janet con cautela. Me pidió que verificara su información financiera varias veces. Le aseguré que su oferta en efectivo era legítima y que podíamos cerrar cuando usted lo decida. Me imaginé la reacción de Susan. Probablemente pasó el fin de semana tratando de entender cómo era posible que yo tuviera acceso a tanto dinero. En su mente, yo seguía sobreviviendo con la pensión y el seguro social,
viviendo en un motel. La idea de que pudiera comprar una casa de $500,000 al contado debía parecerle imposible. Siempre había estado obsesionada con el dinero, incluso cuando Harold estaba vivo. Recuerdo cómo revisaba nuestras facturas cuando venía de visita, haciendo comentarios sobre lo caro que estaba todo, sobre lo afortunado que era Harold de tener una pensión estable. Una vez incluso le preguntó directamente cuánto había ahorrado para la jubilación. A Harold le incomodó la pregunta. «Susan, eso no es asunto tuyo», le dijo con suavidad. «Solo me preocupo por ustedes», respondió ella. «Quiero asegurarme de que estén preparados para el futuro». Ahora me pregunto si ya estaba calculando ese futuro desde entonces. Sumando lo que creía que valía Harold, planeando qué hacer con ello cuando él muriera. El martes decidí divertirme un poco. Fui a la casa durante el día, sabiendo que Susan estaría en su trabajo de medio tiempo en la boutique del centro. Tommy estaba en la escuela, pero Lisa estaba enferma. La vi por la ventana del salón, acurrucada en el sofá viendo la televisión. Toqué la puerta y Lisa abrió en pijama, sorprendida y algo nerviosa al verme. Abuela Bessie, miró por encima del hombro. «Mamá no está». «Lo sé, cariño. Solo quería saber cómo te sentías. Tu abuela Margaret me dijo que tenías un resfriado». Lisa asintió, pero no me invitó a pasar. «Estoy bien. Solo me quedé en casa hoy». «¿Estás comiendo bien? ¿Tomando tus vitaminas?» Saqué un billete de $20 de mi bolso. «Toma. Pídele a tu mamá que te encargue una sopa para el almuerzo. La de pollo con fideos es la mejor cuando uno está enfermo». Lisa miró el billete como si fuera algo extraño. «Abuela, ¿de dónde sacaste esto?» La pregunta me partió el alma. En su mente, yo era tan pobre que $20 eran sospechosos. «He estado administrando bien mi dinero», le dije con dulzura. «Ahora toma esto y cómete algo bueno». Lo aceptó con duda, todavía confundida. «¿Estás bien, abuela? Mamá dijo que vivías en un motel y que no pudiste quedarte con las cosas del abuelo. Tu madre se ha equivocado en muchas cosas», le respondí. «Estoy bien, cariño. De hecho, mejor que bien». Podía ver las ruedas girando en su cabeza. «¿Alguien te está ayudando?» Mamá dice que a veces el gobierno ayuda a las personas mayores que no pueden cuidarse solas. Personas mayores que no pueden cuidarse solas. Así me había descrito Susan a mi propia nieta. «Lisa, amor. Solo quiero que sepas que siempre he podido cuidarme sola. Y también he cuidado de muchas personas por mucho tiempo. A veces, los adultos no entienden todo lo que está pasando, incluso cuando creen que sí». Ella asintió despacio, aunque supe que no lo entendía del todo. «¿Le digo a mamá que viniste? Puedes contarle lo que quieras, cielo». Esa noche, Susan me llamó directamente. «Esta vez», contesté. «¿Qué demonios estás tramando, Bessie? Sin saludo. Sin cortesía». «No estoy tramando nada, Susan. Escuché que querías vender la casa, y estoy interesada en comprarla». «¿Con qué dinero?» Su voz era afilada, llena de sospecha. «Estás viviendo en un motel. Ni siquiera pudiste pagar el trastero con las cosas de Harold». «Encontré una forma de financiarme», respondí con calma. A veces las cosas salen mejor de lo que uno espera. «¿Qué tipo de financiación? ¿Quién te prestaría tanto dinero?» Podía oír el pánico creciendo en su voz. En su mente, había calculado cada posibilidad. Controlado cada variable. La idea de que yo tuviera recursos fuera de su conocimiento la aterraba. «Es un préstamo privado», dije. «De alguien que cree en mí. Quiero saber quién te da ese dinero y por qué». «Susan, no tengo que darte explicaciones sobre mis asuntos financieros. Tú querías vender la casa y yo quiero comprarla. Es una transacción simple. No tiene nada de simple y lo sabes. Estás intentando manipularme. Estás intentando dejarme mal. Solo estoy intentando comprar una casa que quiero tener. Nada más, nada menos». Hubo una larga pausa. Cuando Susan volvió a hablar, su voz era distinta. Más fría. Más calculadora. «Si logras reunir ese dinero, ¿qué te hace pensar que voy a dejarte quedarte con la casa? Puedo retirar mi aceptación. Puedo negarme a vendértela». «Podrías», admití.
Pero ya firmaste el acuerdo de compra. Y Janet me dijo que ya hiciste pagos para tu nueva vivienda. Depósitos, mudanza. Te saldría caro echarte atrás. Otra pausa. Has planeado todo esto, ¿verdad? Todo ese numerito de viuda indefensa fue una actuación. Nunca fingí ser indefensa, Susan. Tú asumiste que lo era. ¿De dónde viene ese dinero, Bessie? Sé que no lo tenías cuando Harold murió. ¿Pediste una hipoteca inversa? ¿Vendiste algo valioso que era de la familia? Ya estaba desesperada. Buscaba cualquier explicación que encajara con su limitada idea de quién era yo. Ese dinero es mío, Susan. Siempre lo ha sido. Eso es imposible. Harold te mantuvo durante todo el matrimonio. Nunca trabajaste. Nunca aportaste dinero. No hay forma de que tengas esa cantidad, a menos que la hayas tomado de otra parte. Sentí la vieja ira subir por mi pecho. La misma que sentí cuando arrojó mis cosas al césped. Tú no sabes nada sobre mis aportes a esta familia, Susan. No sabes nada de mí. Sé lo suficiente. Sé que estás tramando algo, y voy a descubrir qué es. La línea se cortó. Dejé el teléfono y miré a mi alrededor, en mi nuevo apartamento, pensando en sus palabras. Y tenía razón en algo. Lo había estado planeando, de algún modo. No conscientemente. No como venganza. Pero durante 40 años estuve construyendo algo que pudiera protegerme, para cuando más lo necesitara. Nunca imaginé que necesitaría protegerme de mi propia familia. A la mañana siguiente, Janet me llamó. Señora Morrison, tengo noticias algo inusuales. La vendedora está pidiendo documentación adicional sobre su financiación. Quiere ver extractos bancarios, cartas de verificación de su prestamista. Eso es muy inusual en una transacción en efectivo, ¿no? Bastante. Normalmente basta con la prueba de fondos. Pero, mencionó algo sobre disputas familiares y quiere asegurarse de que todo sea legítimo. Sonreí. Dile a Susan que puede tener toda la documentación que quiera. Programa una reunión para el viernes por la mañana. Llevaré todo lo que necesita ver. ¿Está segura? No está obligada a proporcionar ese nivel de detalle. Estoy segura. Ya es hora de aclarar algunas cosas. No podía esperar a que llegara el viernes. Susan creía que iba a exponerme como una farsante. Quería demostrar que yo me estaba infiltrando en la compra de la casa con algún tipo de trampa. Pero lo que Susan estaba a punto de descubrir era que la mujer a la que había llamado carga inútil, valía más dinero del que jamás se atrevió a imaginar. Y esto era solo el comienzo. La firma Henderson y Asociados estaba ubicada en uno de esos antiguos edificios del centro, con techos altos y paneles de madera oscura, diseñados para que uno sintiera que ahí se discutían asuntos importantes. Llegué 15 minutos antes, vestida con el mismo vestido azul marino que usé en el funeral de Harold. La única prenda formal que había logrado rescatar del saqueo que Susan hizo de mis pertenencias. Susan ya estaba en la sala de juntas cuando entré, sentada en el extremo más lejano de una larga mesa de caoba, con una pila de papeles delante. No había venido sola. Harold Jr. estaba a su derecha, incómodo, con una camisa arrugada. Margaret, a su izquierda, con la misma expresión de desaprobación que llevaba el día que me quitó el reloj de Harold en mi habitación de motel. Bessie, dijo Margaret con una sonrisa forzada. Me sorprende verte aquí. ¿De verdad? Respondí mientras dejaba mi bolso sobre la mesa y tomaba asiento frente a ellos. Susan pidió esta reunión para revisar documentación financiera. Asumí que la familia querría estar presente. El abogado de Susan, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, carraspeó. Señora Morrison, la mayor, aclaró. Esta reunión es algo irregular. Mi clienta tiene dudas sobre la procedencia de los fondos para la compra de la casa, y ha solicitado una verificación de su capacidad financiera. Por supuesto, respondí con amabilidad. Traje todo lo que pidieron. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso, llena de extractos bancarios, informes de inversión y registros de propiedad. Los deslicé por la mesa, y vi cómo los ojos de Susan se abrían levemente. Estos son extractos de mis cuentas principales, dije, señalando el primer conjunto de documentos. Como puede ver, tengo activos líquidos más que suficientes para cubrir la compra sin necesidad de financiación.
Harold Jr. se inclinó hacia adelante, entornando los ojos al mirar los números. Mamá, estos números no pueden ser reales. Susan le arrebató los papeles de las manos, su rostro empalideciendo a medida que leía. Esto es falso. Tiene que ser falso. Le aseguro que no lo es, dije con calma. Señor Henderson, supongo que querrá verificar todo directamente con las instituciones financieras. El abogado asintió, tomando notas en su libreta legal. Es el procedimiento habitual en operaciones de este tamaño. ¿Este tamaño? La voz de Susan se volvía aguda. ¿Qué tamaño? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Saqué otro grupo de documentos. Estos son los extractos de mi portafolio de inversiones. Acciones, bonos, fondos mutuos. Todo gestionado por Patricia Williams en Meridian Financial. Puede llamarla directamente si lo desea. Margaret tomó uno de los documentos, con las manos levemente temblorosas. Bessie, aquí dice que tienes más de 2 millones en acciones. 2.3 millones al cierre de la semana pasada, corregí. El mercado ha sido generoso conmigo. Harold Jr. me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Mamá, ¿de dónde salió todo este dinero? Papá nunca mencionó nada sobre inversiones. Tu padre no lo sabía, respondí simplemente. La sala se sumió en un silencio espeso. Susan hojeaba frenéticamente los papeles, su rostro alternando entre el asombro, la confusión y una furia creciente. Eso es imposible, dijo al fin. Harold te mantuvo toda la vida. Nunca trabajaste. Nunca tuviste acceso a este tipo de dinero. Saqué de mi bolso el diario de cuero que había mantenido escondido en la caja de seguridad durante 40 años. En realidad, sí trabajé bastante. Solo que nunca se lo conté a Harold. Abrí el diario en la primera página y comencé a leer en voz alta. 15 de enero de 1963. Harold cree que estoy yendo a clases de costura los martes por la noche. En realidad, trabajo como contadora en la tienda de la señora Patterson. $15 por semana. Susan me arrancó el diario de las manos. Esto es ridículo. Te lo estás inventando. Sigue leyendo, dije. Marzo de 1965. Usé los ahorros para comprar un dúplex en Elm Street. El alquiler de ambas unidades cubre la hipoteca con $300 de sobra al mes. Margaret negaba lentamente con la cabeza. Bessie, si esto es verdad, ¿por qué nunca nos lo contaste? ¿Por qué guardarlo en secreto tanto tiempo? Porque Harold no lo habría entendido, dije. Era un buen hombre, pero también era un hombre de su época. Necesitaba sentirse proveedor. Si hubiese sabido que yo trabajaba o que estaba construyendo un patrimonio propio, le habría dolido. Harold Jr. hojeaba más documentos. Mamá, algunas de estas direcciones me suenan. Ese dúplex de Elm Street, ¿todavía lo tienes? Ahora tengo 8 propiedades en alquiler, respondí. Más bienes raíces comerciales, y he sido socia silenciosa en varios pequeños negocios a lo largo de los años. Susan golpeó la mesa con tal fuerza que todos dimos un sobresalto. O sea que mientras Harold se mataba trabajando en la aseguradora, preocupado por la universidad y la jubilación, ¿tú estabas sentada sobre millones de dólares? Estaba construyendo seguridad financiera para nuestra familia, dije con firmeza. Harold nunca tuvo que preocuparse por el dinero, porque yo me aseguré de que siempre tuviéramos suficiente. ¿Mintiendo? ¿Engañando a tu propio esposo? Sentí como me hervía la sangre. Protegiéndolo, repliqué. Asegurándome de que si perdía el trabajo, si se enfermaba, si la compañía quebraba, no lo perderíamos todo. Lo cual, por cierto, resultó ser una buena decisión cuando tuvo su primer infarto y no pudo trabajar durante 6 meses. Pero el seguro por discapacidad cubrió ese periodo, dijo Harold Jr., confuso. El seguro cubría el 60% de su salario, expliqué. El resto vino de mis ingresos por alquiler. ¿Cómo crees que mantuvimos la casa, que tú pudieras seguir en la universidad, que nunca cambiara nuestro nivel de vida? La verdad empezaba a caerles encima como una manta pesada. Durante 40 años creyeron que Harold era el único sustento financiero. Nunca se preguntaron de dónde salía el dinero extra cuando venían tiempos difíciles.
Nunca se cuestionaron cómo siempre teníamos lo suficiente para los imprevistos. Susan seguía hojeando mis documentos, temblando de rabia. Aunque todo esto sea cierto, aunque de alguna forma hayas escondido millones de dólares a tu esposo, no cambia nada. Harold dejó todo a su hijo, y Harold Jr. me dejó todo a mí. Esa es la herencia legal. Tienes razón, dije. Los bienes de Harold pasaron a Harold Jr., y los de él pasaron a ti. Pero mis bienes son míos. Margaret intervino, con la voz algo insegura. Bessie, seguramente parte de ese dinero vino del ingreso de Harold. Las leyes de bienes gananciales aplicarían si Harold conocía ese dinero y contribuía a él, interrumpió el abogado. Pero si la señora Morrison construyó esa riqueza de forma independiente, con ingresos que su esposo desconocía, probablemente se considere patrimonio separado. Susan estaba roja como un tomate. Esto es una locura. No puedes haber estado casada 42 años con alguien y esconderle millones de dólares. Sí puedo. Y lo hice, respondí con calma. Cada martes por la noche, mientras Harold creía que estaba en el club de costura, yo estaba con mis clientes contables o revisando propiedades. Cada sábado que decía estar de compras con amigas, me reunía con contratistas o posibles inquilinos. Cada vez que le decía que conseguí buenas ofertas en el supermercado, era porque los ingresos del alquiler cubrían nuestros gastos. Harold Jr. me miraba sin reconocerme. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Después de que papá murió, ¿por qué no contaste nada? La pregunta quedó flotando, y por un momento sentí el peso de todos esos años de silencio. ¿Por qué no se los había dicho? ¿Por qué permití que Susan me echara de mi propia casa cuando tenía el poder para detenerlo? Porque quería ver quiénes eran ustedes en realidad, dije al fin. Quería ver cómo me tratarían cuando creyeran que no tenía nada que ofrecer. El silencio fue total. Susan habló primero, apenas un susurro. Tú permitiste que te echara. Que te humillara frente a todos. Me viste luchar para pagar la casa y criar a los niños, y no dijiste nada. Vi cómo celebrabas haberte deshecho de mí. La interrumpí. Te vi publicar sobre nuevos comienzos, sobre lo bien que te sentías al sacar la energía negativa. Te vi decirles a mis nietos que estaba demasiado vieja y era inútil para formar parte de sus vidas. Harold Jr. se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mamá, ¿qué hemos hecho? Susan se puso de pie de golpe, arrastrando su silla. No voy a dejar que le des la vuelta a esto para hacernos ver como los malos. Tú engañaste a todos. Le mentiste a tu propia familia durante décadas. Protegí a mi familia durante décadas, dije, también poniéndome de pie. Pero esa familia ya no existe. Harold está muerto. Y tú dejaste claro que no soy bienvenida en la nueva versión. Saqué de mi bolso un sobre grueso. Señor Henderson, aquí tiene la documentación para la compra de la casa. Como verá, es una oferta en efectivo. $65,000 por encima del precio. Me gustaría cerrar cuanto antes. El rostro de Susan se volvió blanco. No puedes hacer esto. Puedo hacer con mi dinero lo que me plazca, Susan. Igual que tú hiciste con el de Harold. Reuní mis documentos y los guardé en la carpeta. Creo que ya hemos terminado. Señor Henderson, por favor hágame saber cuándo será la firma. Al caminar hacia la puerta, la voz de Susan me alcanzó. Alta. Desesperada. Esto no ha terminado, Bessie. Voy a luchar esto. Voy a demostrar que ese dinero no es realmente tuyo. Me detuve en la puerta y me giré. Susan, tengo 40 años de documentación que respalda cada dólar que gané y cada inversión que hice. Tengo testigos, socios, e instituciones financieras que pueden verificar mi historia. Tú, empezó, pero no logró decir nada más. Eso pensé, dije. Disfruta tu nuevo comienzo. Cuando salí de esa sala, escuché a Susan romper en llanto. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y de incredulidad. Porque toda su vida futura se había construido bajo la suposición de que estaba heredando todo lo valioso de la familia Morrison. Nunca se le ocurrió pensar que la anciana inútil a la que desechó, valía más que todo lo demás junto. Y lo mejor estaba por venir. Porque comprar la casa era solo el comienzo de lo que tenía planeado para Susan Morrison.
3 semanas después de aquella reunión en la oficina del abogado, me encontraba en el número 412 de Maple Street, en la entrada de lo que ahora era mi casa, observando cómo el camión de mudanza se alejaba. Susan luchó contra la venta hasta el último momento. Contrató a su propio abogado para impugnar la transacción, exigió investigaciones sobre mis finanzas, incluso intentó alegar que había coaccionado a Harold Jr. para venderme la casa por debajo del valor de mercado. Nada funcionó. Cada documento que presenté era legítimo. Cada extracto bancario, verificado. Cada escritura de propiedad, auténtica. Después de 40 años de llevar registros minuciosos, mi imperio financiero era intocable. La casa se veía diferente ahora que volvía a ser mía. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque la miraba con otros ojos. Ya no era el hogar familiar donde viví por tolerancia de Harold. Era mi propiedad, comprada con mi dinero, completamente mía. Caminé por las habitaciones con calma, observando los cambios que Susan había hecho durante su breve reinado como dueña. Pintura nueva en el salón, cortinas distintas en la cocina, grifería moderna en los baños. Había gastado bastante en hacer que el lugar fuera suyo. Dinero que pidió prestado sobre la base del seguro de vida de Harold. Dinero que ahora le debía a las compañías de tarjetas de crédito, y que no podía pagar. Mi móvil vibró con un mensaje de Patricia, mi asesora financiera. Cierre de la compra confirmado. Fondos transferidos. También quería avisarte que la agente inmobiliaria de la señora Morrison llamó preguntando por tus otras propiedades. Le dije que no damos información sobre clientes. Sonreí. Susan seguía tratando de averiguar hasta dónde llegaba mi fortuna, esperando quizá encontrar algún punto débil que pudiera usar. Lo que no entendía era que llevaba 4 décadas preparándome para no tener ningún punto débil. Otro mensaje entró. Esta vez, de Harold Jr. Mamá, ¿podemos hablar? Sigo tratando de asimilar todo lo que pasó en la oficina del abogado. Siento que ya no sé quién eres. Ese mensaje me apretó el pecho. Mi relación con mi hijo necesitaría ser reconstruida con mucho cuidado, si es que se podía reconstruir. Estaba lidiando con la idea de que todo lo que creía sobre su familia era falso. Que su madre callada y sencilla era en realidad una millonaria en secreto que había manejado todo desde las sombras durante décadas. Pero antes de enfocarme en sanar esa relación, había algo más que debía resolver. Fui hasta Sunset Gardens, el complejo de apartamentos donde Susan se había mudado tras verse obligada a vender la casa. Era un lugar decente. No lujoso, pero limpio y seguro. Mucho mejor que el motel donde ella había esperado que yo viviera indefinidamente. El apartamento de Susan estaba en el 2º piso. Subí las escaleras despacio, con mis rodillas recordándome que, más allá de mi patrimonio, seguía teniendo 66 años. Cuando toqué la puerta, tardó en abrirse. Y cuando lo hizo, Susan lucía terrible. El cabello sin lavar, la ropa arrugada, los ojos hinchados por el llanto, o por no dormir. O por ambas cosas. Detrás de ella, vi cajas de mudanza apiladas por todos lados, como si hubiera estado viviendo de cartón durante semanas. ¿Qué quieres?, preguntó, sin invitarme a pasar. Quería ver cómo te estás acomodando. Se echó a reír, amarga. ¿Acomodándome? Me estoy ahogando, Bessie. Las tarjetas con las que arreglé la casa están hasta el tope. Los gastos de la mudanza acabaron con lo poco que quedaba del seguro de Harold. Apenas puedo pagar este lugar. Y mucho menos el aumento de alquiler del próximo año. Lamento oír eso. ¿De verdad lo lamentas? ¿O viniste a regodearte? Miré hacia el interior del apartamento. Lisa y Tommy estaban sentados en un sofá que parecía sacado de una tienda de segunda mano. Me saludaron con timidez y les devolví el gesto. Vine a hacerte una oferta, dije. Susan entrecerró los ojos. ¿Qué clase de oferta? Tengo varias propiedades en alquiler. Una de ellas es una bonita casa de 3 habitaciones, a unos 10 minutos del colegio de los niños. Los inquilinos actuales se mudan el mes que viene. No puedo pagar el alquiler de una casa, Bessie. Apenas puedo pagar este apartamento. La renta sería de $400 al mes. Susan me miró fijamente. ¿400? Es imposible. Una casa así se alquila por lo menos en 1200 en esta zona. No mi casa. No para ti.
Guardó silencio un buen rato. Podía ver cómo su mente trabajaba, buscando la trampa. ¿Por qué harías eso? Porque, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotras, Lisa y Tommy siguen siendo mis nietos. Y ellos no deberían pagar por las malas decisiones de su madre. ¿Malas decisiones? Su voz comenzó a elevarse. ¿Malas decisiones? Tú fuiste la que le mintió a todo el mundo durante 40 años. Tú engañaste a tu propio esposo. Tú me dejaste humillarme tirándote a la calle, pudiendo haberlo evitado en cualquier momento. Tienes razón, respondí con calma. Pude haberlo evitado. Pude haberte contado sobre mi dinero el mismo día en que me echaste. Pude haberte dado un cheque para cubrir el funeral de Harold, en vez de ver cómo te estresabas por el costo. Pude haber ayudado con la universidad de los chicos, con las reparaciones de la casa, o con cualquiera de los 100 problemas financieros que has mencionado a lo largo de los años. Susan lloraba ya. Lloraba con ese tipo de llanto feo que arrastra el maquillaje. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque quería ver quién eras en realidad cuando pensabas que yo no tenía nada que ofrecer. Quería saber si la mujer con la que se había casado mi hijo sería capaz de mostrar compasión a una viuda indefensa, o si me tiraría a la basura en cuanto me volviera una molestia. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como una sentencia. Y ahora lo sabes, dijo Susan en voz baja. Ahora lo sé. Saqué de mi bolso un contrato de alquiler que mi abogado había preparado. La oferta sigue en pie. 400 al mes, servicios incluidos, contrato mensual. Si encuentras algo mejor, puedes irte cuando quieras. Susan tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Dónde está la trampa? Tiene que haber una. No hay trampa. Pero sí condiciones. No me hablas mal con los niños. No los usas para desquitarte ni los envenenas con resentimiento. Los problemas entre tú y yo, se quedan entre tú y yo. Susan asintió lentamente. Y consigues un trabajo. Uno real. No algo de medio tiempo en una tienda. Un empleo que te permita mantenerte y contribuir al futuro de tus hijos. Te estoy dando una forma de ponerte de pie. No un pase gratuito para siempre. Permaneció callada, leyendo el contrato. Bessie, yo, no entiendo por qué haces esto. Después de todo lo que te dije. Después de todo lo que te hice. Lo hago por Lisa. Por Tommy. Y quizá un poco por Harold Jr., que va a necesitar que su familia sane después de todo esto. ¿Y Harold Jr.? ¿Has hablado con él? Negué con la cabeza. No está listo aún. Está demasiado enfadado y confundido. Pero eventualmente, querrá entender por qué guardé el secreto. Por qué dejé que las cosas sucedieran como sucedieron. Y cuando esté listo para esa conversación, yo estaré aquí. Susan se limpió los ojos con el dorso de la mano. Fui horrible contigo. Te dije cosas terribles. Te traté como si no valieras nada. Sí. Lo hiciste. ¿Y aún así estás dispuesta a ayudarme? Pensé en esa pregunta mientras la observaba, rota, en ese apartamento desordenado, rodeada de los restos de su mundo derrumbado. ¿Lo hacía por bondad? ¿Por culpa? ¿Por demostrar que era mejor que su crueldad? Tal vez por todo eso. O tal vez por algo más simple. Susan, pasé 40 años escondiendo quién era realmente porque temía cómo reaccionaría la gente. Construí muros para proteger mis secretos. Y esos muros me aislaron incluso de las personas que más amaba. Ya no quiero vivir así. Hice una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. No hago esto para castigarte ni para probar lo generosa que soy. Lo hago porque aferrarme al rencor sería solo otra forma de prisión. Y ya he vivido en suficientes cárceles. Susan firmó el contrato con lágrimas corriendo por su rostro. Al irme, me tomó del brazo. Bessie, ¿crees que hay alguna posibilidad de que empecemos de nuevo? No volver a lo de antes, pero tal vez construir algo diferente. La miré largo rato. A esa mujer que me había hecho tanto daño, que mostró lo peor de sí cuando pensó que tenía todo el poder. No lo sé, respondí con honestidad. Pero creo que ambas se lo debemos a esos niños. Intentarlo. 6 meses después, estaba en mi jardín. El jardín de la casa que ahora, por fin, era verdaderamente mía. Lisa y Tommy corrían por el césped. Susan había cumplido su palabra.
Buscó trabajo y ahora era asistente administrativa en una clínica médica. No era glamuroso, pero era estable. Y parecía sentirse orgullosa de su independencia. «Abuela Bessie», gritó Lisa. «Mamá dice que mañana nos llevas de compras para el colegio». «Si eso quieren, claro», respondí dejando mis tijeras de podar. Tommy me miró con los mismos ojos que tenía Harold. «Abuela, ¿es verdad que eres rica?» Sonreí. «Estoy cómoda, cariño». «Pero, ¿rica de verdad?» «Mamá dice que podrías comprar lo que quisieras». «Tener dinero no significa comprar todo lo que uno quiere», le dije. «Significa tener libertad para elegir qué es importante para ti». «¿Y qué es importante para ti?», preguntó Lisa. Los miré. A esos dos niños hermosos, nacidos de una familia complicada que, poco a poco, estaba aprendiendo a sanar. Pensé en Harold Jr., que me había llamado la semana pasada por primera vez desde la reunión con el abogado, preguntando, con cautela, si podíamos almorzar juntos. Pensé en Susan, que trabajaba duro, no solo en su empleo, sino en convertirse en una mejor versión de sí misma. La familia, dije al fin. Pero no el tipo de familia que exige que renuncies a quien eres para pertenecer. El tipo de familia que te ama por exactamente quien eres. Los niños salieron corriendo a jugar. Me recosté en mi silla de jardín y miré la casa que había visto tanto dolor y tanta traición, y que ahora empezaba a transformarse en algo nuevo. Los muros que había construido durante años para proteger mis secretos, por fin habían caído. No de forma destructiva, como siempre temí, sino de una manera que dejaba entrar la luz. Por primera vez en 40 años, era exactamente quien parecía ser. Bessie Morrison. Una mujer con recursos. Una mujer con sustancia. Una mujer que entendió que la mejor venganza no es la crueldad ni el castigo. La mejor venganza es vivir bien. Bajo tus propias reglas. Con la gente que realmente merece tu amor. Y yo, por fin, estaba viviendo bien. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final, te dejo otras 2 historias que son favoritas del canal, y que sin duda te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.